¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a hablar de las reglas de encuadre y composición fotográfica. Si tú eres un fotógrafo profesional o simplemente un amante de la fotografía, estoy seguro que todo lo que aquí te voy a compartir te va a ayudar a mejorar tus fotografías en todos los sentidos. Sabemos y hemos escuchado que las reglas se hicieron para romperse y seguramente muchos de ustedes toman las fotografías sin basarse en una regla. Pero bien, no podemos dejar de lado las reglas para mejorar nuestras fotografías en cuanto al equilibrio, la composición, el acomodo de los elementos, pero sobre todo para lograr que nuestras fotografías cuenten una gran historia. Bien, pues entramos en materia, composición y encuadre fotográfico. Aquí te enlisto 24 reglas de composición y encuadre fotográfico que estoy muy seguro que algunos dirán que son más reglas, otros probablemente dirán que son menos, pero estas son las que yo he aprendido o que me han servido y he conocido a lo largo de mi carrera como fotógrafo. Y aquí te los dejo para que con calma los leas. Siguiente, ¿cuál es el objetivo de tomar nuestras fotografías bajo estas reglas de composición? Aquí te enlisto 5, por lo menos son los que yo te puedo compartir o te puedo aconsejar. Número 1, equilibrio visual en la imagen. Número 2, orden y balance entre elementos. Número 3, definir punto de interés. Pienso que el número 1 y 2 son muy claros. En el número 3, definir el punto de interés es específicamente a qué le estamos tomando la fotografía, a un paisaje, a un producto, a una persona, a un animal o simplemente a un plano general. Cuando definimos ese punto y nuestra fotografía está completamente enfocada y alineada hacia ese punto, por supuesto vamos a hacer que este resalte y nuestra fotografía o nuestro producto o nuestro personaje tenga mucho mayor sentido. Número 4, educar el ojo. ¿Y a qué me refiero con este punto de educar el ojo? Seguramente tú has ido en alguna ocasión con una persona y esta te dice, ¿ya viste esa fotografía? Y tú volteas buscando una fotografía física y la persona te dice, no, la fotografía que tienes frente a ti. Y se refiere a lo que esa persona está viendo y está apreciando en ese momento, como un campo de flores, un paisaje, un atardecer, la playa o a una persona. A eso se refiere este punto número 4 de educar el ojo. Recuerda que podemos tener la mejor cámara del mundo, pero definitivamente las cámaras no son las que toman la fotografía. Somos nosotros los que vemos esa gran fotografía y simplemente utilizamos del equipo para transportar lo que nuestro ojo ve, simplemente algo digital o algo impreso. Y por último, el número 5, hacer que la foto transmita. Varias veces lo hemos escuchado y yo nuevamente te lo quiero compartir y te lo quiero como resaltar, que este punto lo que quiere decir es que todas las fotografías, todas las grandes fotografías deben de contar una historia, ya sea de una persona, de un lugar y principalmente de un producto. Por ejemplo, si estamos tomando fotografías para hacer publicidad de algo en particular, pues definitivamente nuestro producto nos debe de transmitir y nos debe de contar algo para poder consumirlo o para poder apreciarlo. Estos son pues los objetivos y los puntos que yo te comparto y entremos de lleno a ver todas las reglas de composición y encuadre. Número 1, regla de los tercios. Seguramente lo has escuchado y esta es por excelencia la regla número 1 y la más importante en toda composición fotográfica. Aquí quiero hacer un paréntesis y mencionarte que no todas las fotografías que verás son de mi autoría. Las que aparecen las he elegido por parecerme las más importantes para poder explicar cada una de las reglas que vamos a ver. Bien, empezamos con esta fotografía de regla de los tercios y aquí quiero decirte que uno de mis fotógrafos favoritos o alguien a quien yo sigo es Steve McCurry
quien ha logrado dominar esta técnica de los tercios. Y bien, aquí te platico, ¿cuál es la intención de la regla de los tercios? Se trata de dividir en 3 o en 9 secciones nuestra fotografía. Primero, en 3 secciones verticales, posteriormente en 3 secciones horizontales, y al dividir en 9 partes nuestra fotografía se generan 4 puntos de intersección, los cuales van a crear en nuestra fotografía puntos de interés para el ojo, puntos de interés donde nuestra vista va a, digamos, a dirigirse. Aquí en particular, pues el mayor punto de interés es el rostro de este personaje. El segundo punto de interés más importante es el pie de esta persona, que ambos puntos nos están platicando ya una historia. Cada quien le podrá poner un título a esta fotografía. Los otros puntos de interés que tenemos en el inferior no necesariamente quiere decir que no sean más importantes que los superiores, simplemente en esta fotografía en particular se vuelven secundarios. Y todos en nuestras cámaras tenemos la herramienta para poder poner esta retícula, y pues obviamente con el paso del tiempo puedes tú dejar esta retícula para irte acostumbrando a tomar las fotografías con la regla de los tercios. Cuando sientas que la hayas dominado, tú perfectamente puedes quitar la retícula del cuadro de tu cámara y pues obviamente ya tomar todas tus fotografías bajo esta regla de los tercios. Te reitero, regla de los tercios es dividir nuestra fotografía en 9 secciones, 3 verticales, 3 horizontales, y en estos puntos de interés o en estas intersecciones poner los puntos más importantes de nuestra fotografía para que la vista del espectador obviamente jale hacia ellos. Y aquí simplemente para reforzar la regla de los tercios tenemos esta imagen donde aquí nuevamente ponemos la retícula y podemos ver que en los puntos de intersección tenemos elementos importantes. Por ejemplo, muchos podrán decir que en esta fotografía los puntos más importantes probablemente sea el rostro de la chica, sea tal vez el seno, pero simplemente si analizamos esta fotografía y vemos que es una bailarina profesional de ballet, que a lo mejor en este caso en particular es algo más erótico, es algo de desnudo artístico, pues obviamente sí podríamos pensar en que esta parte de acá sería la más importante. Pero si lo que estamos platicando en esta fotografía es el baile como tal, entonces perfectamente habremos logrado que en los puntos de intersección, como en este caso está el tutú, y en el otro punto de interés pues está el pie, que quiero pensar que lo más importante, porque no soy experto en ballet, pero lo más importante en esta técnica pues definitivamente es el movimiento de los pies y de las manos. Podríamos también haber movido nuestra fotografía haciendo que el rostro, la cabeza de la chica quedara en la intersección superior izquierda, el brazo o la muñeca quedara en la intersección inferior izquierda, pero al mover esto, definitivamente el tutú y el pie, que también son elementos importantes en el ballet, quedarían fuera de las intersecciones y entonces ya no estaríamos platicando lo mismo en esta fotografía. Aquí pueden hacerme sus comentarios si creen que en esta fotografía se está aplicando bien la regla de los tercios, si creen que mi comentario es correcto. Si no, bueno, pues obviamente aprecio mucho los comentarios. Bien, siguiente técnica, regla de los tercios horizontal. Ya te platicaba que en la regla de los tercios es muy importante dividir en 3 secciones verticales, 3 secciones horizontales, y de esta manera logramos ya con la retícula de 9 partes, pues simplemente tener 3 partes horizontales. ¿Cuál es la intención de la regla de los tercios horizontal? Que cada una de las partes horizontales contenga la misma proporción de información en la fotografía.
y si acaso en la fotografía hay un elemento principal, pues este quede en alguna de las intersecciones. Dependiendo de dónde esté nuestro elemento en las intersecciones, aun cuando estas no se vean, la historia o lo que se está contando de la fotografía va a cambiar. Y te lo explico en esta foto. Por ejemplo, en esta foto que no tenemos la retícula, simplemente yo te puedo platicar que tenemos dividido en 3 partes exactamente iguales y proporcionales. En la parte superior tenemos el cielo, en la parte central tenemos la parte del campo y de los pinos, y en la parte inferior tenemos el lago con esta persona que ven en la balsa. Aquí ya te lo marco como tal, con las líneas dividiendo las reglas de los tercios horizontales, donde tenemos la misma proporción de cielo, la misma proporción de tierra y la misma proporción de agua, teniendo un elemento dentro de una intersección. Y aquí la fotografía se platica muy claramente. Yo te lo voy a explicar de la siguiente manera. Simplemente esta fotografía lo que platica es que esta persona obviamente va navegando y le queda bastante camino por recorrer. A diferencia de que si la persona estuviera en la intersección inferior izquierda, la historia de la fotografía se cuenta diferente y es pues simplemente que la navegación ha terminado. Es muy obvio lo que te estoy platicando, pero es así de simple como en la división de la regla de los tercios horizontales. Debemos de poner el mismo porcentaje de aparición de la fotografía, y si acaso hay algún elemento, como en este caso, pues es ponerlo en alguna de las intersecciones para contar esta fotografía. Siguiente, regla de los tercios vertical. En la regla de los tercios vertical, pues obviamente vamos también a dividir de manera vertical nuestra imagen. Si tenemos algún elemento, como en este caso de la fotografía, tenemos a esta chica en esta escena de que tuvo una fiesta loca, tenemos dividido y equilibrado al centro el personaje principal y a los extremos lo que ha sucedido en esta imagen. Y para reforzar la regla de los tercios vertical, te voy a mostrar esta imagen y te la voy a explicar ya con la división de la regla de los tercios vertical. Podemos ver que aquí en la regla de los tercios vertical el personaje principal está dentro de nuestras secciones centrales y a los extremos tenemos la misma proporción de aire. En esta regla en particular es muy propia no solo para mostrar fotografías simétricas, artísticas, además es una fotografía que nos permite generar publicidad, ya que tenemos en los extremos aire perfectamente equilibrado para poder poner información, o bien dentro de la regla de los tercios vertical el elemento se puede mover en cualquiera de las 3 secciones teniendo aire suficiente para poner información. Esta regla de los tercios vertical es muy utilizada en mercadotecnia, comunicación y diseño gráfico. Así pues, te he explicado la regla más importante de todas las que existen en fotografía, que es regla de los tercios: cuadriculada, vertical y horizontal. Bien, pasemos a la siguiente regla: líneas dominantes. En esta regla en particular, lo más importante de la fotografía es que el 100% de lo que aparece en tu cuadro sean líneas, líneas, líneas. No importa la dirección, no importa el orden, pero que todo lo que aparezca en tu fotografía sean líneas. Aquí no hay más que explicar, simplemente es que el 100% de tu cuadro sea llenado por líneas de distintas maneras. Aquí probablemente no sea el 100% del cuadro llenado de líneas, pero sí te puedo decir que lo más importante en esta fotografía, o lo que más resalta en la fotografía, son las líneas. Las líneas de las luces de los autos, las líneas de los pinos o de los árboles que están aquí en negro por ser la hora en la que se tomó la fotografía, y
Es todo en esta regla de composición. Líneas dominantes, hacer que el mayor porcentaje de lo que aparece en nuestro cuadro visual sean líneas sin importar el orden. Siguiente regla de composición, líneas diagonales. En esta regla en particular hay un punto y hay una línea de quiebre en que nos podemos confundir entre las líneas dominantes y las líneas diagonales. Quiero aclararte, las líneas dominantes es que el 100%, el 80% o el 70% de lo que aparece en tu cuadro sean líneas sin dirección alguna. En las líneas diagonales, lo más importante es que todas las líneas que aparecen en nuestro cuadro nos dirijan hacia un punto en particular. Y esto se vuelve una fotografía en perspectiva y en un punto de interés. Siguiente ejemplo de fotografía, muchos de ustedes conocerán esta foto. Aquí probablemente muchos dirán, estas son líneas dominantes porque tenemos muchísimas líneas que no tienen sentido alguno. Pero si tú te das cuenta, todas las líneas que aparecen en esta fotografía nos llevan a un punto central. Sin importar que en este punto central haya algo en particular que resalte a la fotografía. No es necesariamente importante que en el punto de enfoque haya algo importante. Simplemente en las fotografías de líneas diagonales, lo más importante es que todas las líneas en la fotografía nos lleven hacia un punto. Siguiente regla, marcos naturales. En esta regla es súper rico encontrar este tipo de encuadres y composiciones. La idea de esta regla es que el elemento a fotografiar, el personaje, el producto, esté dentro de un cuadro, dentro de un marco natural, ¿sí? Llámese una novia, un producto, una persona, un animal, todo lo que encontremos como importante a resaltar en la fotografía esté dentro de un marco. Es así de simple, así de enriquecido tomar una fotografía con marcos naturales, posicionar a nuestro elemento a fotografiar dentro de una ventana, dentro de un arco, dentro de un hueco que haga un árbol, un arbusto o inclusive nosotros mismos formar ese marco natural. Este es el punto de regla de composición, marcos naturales. Siguiente punto, llenar cuadro. En este punto en particular, llenar cuadro es hacer que nuestro elemento a fotografiar esté completamente posicionado dentro de nuestro cuadro. Es hacer un acercamiento para generar impacto o para generar que la sensación o el sentimiento que estamos mostrando en la fotografía sea de mayor impacto. Inclusive dentro de las sensaciones es, por ejemplo, ¿quién no recuerda este tipo de fotografías donde hacemos un close-up o un zoom al rostro de algún animal y este se genera de manera tierna o de manera graciosa? Llenar marco es una fotografía que probablemente rompe muchos estereotipos, pero es para generar un mayor impacto en lo que estamos mostrando. Siguiente regla de composición, relación figura-fondo. Este tipo de fotografía es para mostrar un elemento principal o mayor importante dentro de una composición. La relación figura-fondo es que en primer plano aparezca una figura importante que resalte de lo que en su entorno se compone. Por ejemplo, en esta fotografía podemos mostrar claramente una pieza de ajedrez donde su relación con el fondo son otras piezas del mismo juego. Haciendo referencia a esta misma regla de composición, relación figura-fondo es que en primer plano aparezca un elemento representativo de lo que queremos hablar y en el fondo aparezca algo que tenga relación con el primer plano.
En este tipo de composiciones es muy importante hacer una profundidad de campo realmente importante para generar esta relación figura-fondo. Siguiente regla de composición, ojo dominante. En este tipo de reglas, lo más importante es resaltar el ojo más importante de la persona. Y para mostrártelo, aquí te muestro esta segunda fotografía en la regla de ojo dominante, donde el ojo más importante o el que más resalta de nuestra persona permanezca al centro equitativamente o equilibradamente de nuestra composición, al centro, para generar o para provocar que éste nos esté mirando. Y en esta regla en particular, seguramente muchos de ustedes han visto algún cuadro, alguna fotografía, donde si se mueven a cualquier punto, van a sentir que esta persona los está viendo. Para generar este efecto de que alguien te está viendo a donde te muevas, es muy importante que en el ojo dominante este se encuentre al centro de la fotografía. Y aquí te doy un tip. Cuando quieras que alguien vea completamente frente a ti, tú le vas a indicar que no vea exactamente al lente, que vea 2 a 3 centímetros arriba del lente. Con esta técnica y con este truco generarás que en la fotografía simule que te está viendo. Siguiente regla, módulos y repeticiones. En esta regla lo más importante es que dentro de todo tu cuadro existan los mismos módulos repetidos dentro del cuadro. Otra característica de esta regla, módulos y repeticiones con anomalía, es que dentro del cuadro existan los mismos módulos y repeticiones, pero que haya un elemento que rompa la fotografía, y ese elemento se le llamará anomalía. Siguiente regla, simetría. En la regla de simetría lo más importante es que en ambos lados de la fotografía o en ambos lados del cuadro exista la misma proporción y el mismo elemento. Seguramente algunos dirán que dentro de esta fotografía hay un elemento que rompe. Este elemento no es importante dentro de la simetría, pues se convierte en una anomalía. Otra fotografía y otro caso de simetría. Podría parecer algo de la regla de los tercios horizontal, pero en esta fotografía de simetría es que simplemente dividimos a la mitad nuestro cuadro, y en la parte superior y en la parte inferior de nuestro cuadro aparecen los mismos elementos, que así tenemos una fotografía con regla de simetría. Y aquí me he dado cuenta que el video lleva bastante tiempo, y entonces para no saturarlos con un video completamente largo, voy a parar y lo voy a hacer en una segunda sección. Faltan muchas reglas de composición por ver y muchos consejos, así que veámonos en el siguiente video para hablar de las reglas de composición.